Ok, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy quiero presentar un mensaje sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Olvidé mi acento. Jesús. ¿Quién es Jesús? Muchos en el mundo de hoy ni idea tienen quién es Jesucristo. Algunos piensan que el nombre de Jesús es una palabra profana, ¿verdad? La gente dice, Jesús, o algo así. Pero no, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús es un nombre poderoso, no es algo profano, ¿verdad? ¿Y quién es Jesús? En el mundo que vivimos en un tiempo de apostasía, estamos en los últimos días y vivimos en un tiempo en que hasta hoy muchos ni idea tienen, ni conocen, ni saben quién es Jesucristo. Y por esto yo quiero presentarte un mensaje hoy de quién es Jesucristo. Marcos 8. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 27 y adelante. Y algo interesante. Acabo de grabar en inglés este mensaje, hablando de quién es Jesús. Y después me llamó un hombre, un ateo, y estaba gritando a mí. Yo no creo en Jesús, no existe Jesús, la Biblia es basura y cosas así, gritándome. Este hombre no cree en Jesús, ni sabe quién es, ni conoce al Señor Jesucristo. Por esto es tan importante enseñar este mensaje, para que el mundo pueda ver quién es Jesucristo. ¿Quién es? Entonces vamos a Marcos capítulo 8, versículo 27. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntando a sus discípulos, diciéndoles, Jesús estaba preguntando, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos respondieron, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros uno de los profetas. Entonces él les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y mandóles con rigor que a ninguno dijesen esto de él. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Bueno, ellos respondieron, tú eres el Cristo. Pero quiero presentarle y darle 4 puntos, ¿verdad? De quién es Jesucristo. Es una buena pregunta. ¿Quién es? Bueno, la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? La primera cosa que quiero decir es que Cristo es Dios. ¿Quién es Jesucristo? Algunos en el mundo de hoy dicen, no, Él solo es un hombre mítico, ¿verdad? Es una mita, se llama, ¿verdad? Años atrás hablaban de un hombre que ni existieron. Bueno, así dicen ellos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos enseñan esto. Primero de Timoteo 3:17. Y qué importante es el mensaje de hoy. Porque todo el mundo debe saber exactamente quién es Jesucristo. Primero de Timoteo 3:16 nos dice así. Y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Oye bien lo que dice. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creado en el mundo, recibido arriba en gloria. Dogmáticamente, planamente, ciertamente nos dice, Dios fue manifestado en la carne. Jesucristo es Dios. Qué importante la palabra de Dios, qué importante esta enseñanza. Porque hoy en día existe una secta falsa que dicen que son cristianos, pero en verdad no. Y estos se llaman testigos de Satanás. ¿Cómo se llaman? Testigos de Jehová. Dicen que son testigos de Jehová, pero preguntes a los testigos de Jehová, ¿quién es Jesús? Y dicen, era un hombre nada más, no es Dios. Jesús no es Dios, dicen ellos. Mentira. La Biblia nos enseña claramente quién es Jesús. Dios. Por esto miramos en 1 de Juan 5:20. Ahí leímos. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Este Jesús es el verdadero Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Tenemos el testimonio de Tomás en Juan capítulo 20 y versículo 28. Juan 20, 28. Leímos. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mi Señor, mi Dios. Señor mío, Dios mío. Entonces Tomás dijo: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y vamos a ver un poco más adelante que Jesús es el Señor. Qué importante que Él es el Señor. Pero ¿quién es el Señor Jesucristo? Dios mismo, manifestada en la carne. Hasta los fariseos, los religiosos perdidos, entendieron quién era Jesús. Cuando Él vino predicando en su ministerio, ellos fijaron, ellos sabían, mire, Él está diciendo que es Dios. Pero muchos hoy en día ni pueden ver esto. Pero Juan 10, 33 nos leímos, nos dice, leímos: respondiéronle los judíos diciendo: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los fariseos dijeron: tú, Jesús, dices que eres Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios. Claramente, sin duda, Jesucristo es Dios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 9. Es muy importante, Efesios 3, 9, tener los últimos tres versículos, tres palabras en este versículo. Porque nos enseña claramente que Jesucristo es Dios y aún más es Dios el Creador. Pero las Biblias modernas quitan las últimas tres palabras. Voy a leer Efesios 3, 9. Mire lo que dice. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Dios creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Cómo? Porque Cristo es Dios. La Biblia habla de la Trinidad. Es otra cosa que no enseñan los testigos de Jehová. Y la Trinidad, ¿qué es? ¿Cómo puede ser Dios Jesucristo? Y Dios Padre puede ser Dios. Y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser un solo Dios cuando hay tres? Pues la palabra de Dios nos enseña. Es como una pelota de fútbol. ¿Has visto la pelota de fútbol? La pelota de fútbol tiene tres partes, pero es una sola pelota. ¿Cuáles son las tres partes? Pues aquí afuera tenemos el cuerpo. El cuerpo está alrededor. Adentro del cuerpo hay un neumático. Y disculpe si no sé cómo escribir neumático esto. Y adentro, aire. Es una sola pelota, pero con tres partes. El aire, mejor que lo pongo aquí. Aire, porque no puedes ver ahí arriba. Ok, es una sola pelota, pero con tres partes. ¿Tú puedes jugar con la pelota si no lleva aire? Pues no. Si quitamos el cuerpo, ¿podemos jugar fútbol? No, porque es muy lisa la pelota. ¿Podemos jugar si quitamos el neumático? Pues no, porque echamos aire y ¿qué pasa? Sale el aire. Entonces, una sola pelota con tres partes. Pues Dios es un solo Dios, pero con tres partes. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios, pero tres partes. En 1 de Tesalonicenses 5:23, la Biblia nos enseña claramente que tenemos a nosotros tres partes. ¿Cómo? Soy una persona yo, pero tengo tres partes. Y nos dice en Génesis que Dios creó al hombre en su imagen. Entonces yo tengo tres partes. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 5:23? Que tu alma y su cuerpo y su espíritu. Nos menciona
las tres partes espíritu del hombre. Entonces, como yo tengo tres partes, Dios tiene tres partes. Dios creó a los hombres en su imagen. Es un solo Dios, tres partes. Como yo soy una sola persona, tres partes. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? Jesús. ¿Cuál es el alma? Dios Padre. El Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, miramos claramente lo que es la Trinidad y cómo es un solo Dios con tres partes. Como nosotros, cuando tú mires a mí, tú no mires a mí. ¿Cómo? Tú puedes ver a mi cuerpo, pero tú no puedes ver a mi alma adentro. Ni puedes ver el Espíritu Santo que está dentro de mí. No puedes verlo. Tú me puedes ver un parte, pero no puedes ver las tres partes que soy. Una sola persona con tres partes. Ok, entonces, Dios es el creador. Dios ha creado todo. Y Dios creó a nosotros con tres partes. Y ve, quiero mostrarle otros versículos, ¿verdad? Él es el creador. Actos, capítulo 20. Actos, otros dicen hechos. Las Biblias más antiguas dicen actos. Actos o Hechos 20:28 nos dice claramente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores. Oiga bien lo que dice: para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Aquel versículo dice: Dios. Dios derramó su sangre en la cruz. Y leímos en la Biblia que Dios mismo fue sepultado y resucitó, derramando su sangre. ¿Qué significa? Que era la sangre de Dios. ¿Quién derramó su sangre? Dios. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. Gracias a Dios que la Biblia nos enseña la verdad, que Jesucristo es Dios. Muy, muy, muy importante. Pero el Papa de Roma, el Papa Nuevo, ha dicho hace poco, recientemente, que Jesucristo no era Dios, solo era un hombre, una persona como nosotros. Yo vi con mis ojos, yo oí con mis oídos en internet donde él dijo así. ¿Quién es este Papa? Es un hombre que no predica la verdad. Es un hombre que niega que Jesucristo es Dios, el Creador. Yo no voy a seguir a esta religión. Tenemos los testigos de Satanás, los testigos de Jehová, que enseñan que no hay el infierno, mientras que Jesús predicó mucho sobre el infierno. Dicen ellos no hay Trinidad, mientras que la Biblia nos enseña claramente que es un solo Dios con tres partes, mientras que nosotros somos uno con tres partes. Pero ellos no quieren creer que Jesucristo es Dios. Tampoco quieren creer ellos que nosotros tenemos alma. Según los testigos de Jehová, cuando uno muere, su alma no va al infierno porque no existe el infierno. ¿Cómo? La Biblia dice que sí. Yo no quiero seguir a esta religión falsa. Yo quiero seguir la Biblia. Y la Biblia me enseña quién es Jesús. Sin duda, Jesucristo es Dios. El Dios que tanto amó a su creación, que vino a morir por su creación. Vino a morir por los pecadores. Qué gran amor tiene este Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es el Creador. Segundamente, Dios es el Mesías. Esto es algo que deben entender. Semiente también. Esto es algo que deben entender los judíos. Porque hoy en día hay muchos judíos que no quieren nada con Jesucristo. Los judíos de hoy dicen: no, Jesús no, ya no, estamos esperando nuestro propio Mesías y Jesús no era el Mesías. Mentira, Jesucristo es el Mesías. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces está hablando de una semilla desde los tiempos pasados, en el tiempo de Adán y Eva.
Dios prometió una simiente en el futuro. Y los judíos abajo de la ley estaban esperando a esta promesa. Estaban esperando a su Mesías. Mesías también significa Cristo. La palabra Cristo. Cristo es el Mesías. Y el Cristo, ¿qué es Cristo? El ungido del Espíritu Santo. Ahora, en esta promesa, en Génesis 3:15, dice la palabra de Dios que era una promesa en que Dios estaba hablando a Eva y su simiente, y el diablo, Satanás, el serpiente y su simiente. El simiente de la mujer. ¿Cómo puede tener una mujer una simiente? Es que Cristo puso sí mismo dentro de ella y fue nacido de una virgen. Qué bonito, ¿verdad? Un gran milagro. Por esto se llama la simiente de la mujer. Ella dio a luz a Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Un milagro. Pero mire, dice aquí que la semilla herirá la cabeza de la serpiente. Mire, en el libro de Romanos 16, Romanos 16:20, está hablando el apóstol Pablo de algo que va a pasar aquí, a Armagedón. Y dice así, mire lo que dice, 16:20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento se llamaba la ley, el Antiguo Testamento. Cristo murió, comenzó el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que en este tiempo de la gracia, que es el tiempo de la iglesia, este tiempo va a terminar con el rapto. Y todos los cristianos van a salir al rapto. Y van a ir allí al cielo con Cristo. Y la iglesia va a estar allí con Cristo y regresará la iglesia aquí, a Armagedón. Y el apóstol Pablo está diciendo, en este tiempo cuando vendrá el Señor Jesucristo, nosotros también vamos a estar con Cristo y Cristo va a Cristo va a herir la cabeza bajo de sus pies, la cabeza de Satanás. Y nosotros mismos, es como si Él viene pronto y primero a la cabeza de Satanás y cada uno de nosotros después pisando en la cabeza de Satanás. Este tiempo es un tiempo que se llama la tribulación. Y durante este tiempo, después que sale la iglesia, después del rapto, el anticristo va a gobernar. Y el anticristo gobernará en este tiempo. Y por esto, cuando vendrá el Señor Jesucristo a Armagedón, esto es el tiempo en que nosotros vamos a pisar en la cabeza de Satanás. Nosotros que somos salvos, me gusta decir somos salvos, porque no podemos perder la salvación, ¿verdad? Otros dicen estamos salvos, pero estamos significa que quizás puede cambiar. No cambia la salvación, por esto digo somos, nosotros que somos salvos. Ahora, más que Cristo es la simiente prometida, es el Mesías. ¿Dice la Biblia expresamente que Jesucristo es el Mesías? Claro que sí. Vamos a ver algunos ejemplos de testimonios de gente que dicen que Jesucristo es el Mesías. Juan capítulo 1. Y Juan 1:19 la Biblia dice. Voy a leer de 19 y adelante. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no le negó, mas confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces ellos le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz, versículo 24, del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 25, y ellos le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías,
ni aquel profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está de pie uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viniendo después de mí, el cual es preferido antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de zapato. Él está diciendo, yo no soy el Cristo, pero aquí muy pronto, aquí muy cerca está el anticristo. Y no soy digno de desatar la correa del zapato. ¿De quién hablaba él? De Jesucristo. Y oiga bien, mientras que leímos por los evangelios, miramos que claramente los discípulos de Cristo fijaron que Cristo es el Mesías. Por esto en Mateo 16:15, Mateo 16:15 leímos, díceles él, Jesús, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo del Dios viviente. Hasta los demonios sabían quién era Jesucristo. Cuando Él estaba en la tierra, Jesucristo, los demonios entraban y vinieron, llegaron a Cristo. Y ellos confesaron, tú eres el Cristo. Vamos a Lucas 4:41. Ve con sus ojos, oiga con sus oídos lo que la Biblia dice. Lucas 4:41 dice, y salían también demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él reprendiéndoles no les daba a hablar porque sabían que él era el Cristo. Hasta los demonios sabían quién era Jesucristo. Wow. ¿Qué más? En Juan 1:40 miramos uno que se llamaba Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y miramos que llegó Andrés, y Andrés creía que Jesucristo era el Mesías. Juan capítulo 1, versículo 40 y 41. Uno de los dos que había oído a Juan y le siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Este halla primero a su propio hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Jesucristo es Dios, el Mesías. Él es el Cristo, Jesucristo. Miramos en Juan 6:61 también. 6:69, perdón. Y nosotros creímos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí están hablando los discípulos de Cristo. Y todos los discípulos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno más, Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20:31 dice, estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Está escrito el libro de Juan para mostrarnos que Jesús en verdad es el Cristo, el Mesías. Pero hay muchos judíos, hay muchos judíos hoy en día que dicen, no, Él no es el Mesías va a venir más adelante. Están esperando ahora mismo en Israel los judíos, pensando que va a llegar su Mesías. Pero ¿quién va a llegar según la Biblia? El anticristo. Pero una cosa interesante, había un hermano en inglés que se llamaba Carl Gallups, un predicador aquí en Milton, Florida, donde vivo. Él escribió un libro que habla de esto, porque hay muchos judíos que no aceptan a Cristo todavía, a su Mesías. Y él escribió su libro porque él, por medio de investigar, halló la verdad que en Israel había un rabí. Y este rabí hace poco murió. Pero antes de morir, él dijo, voy a poner aquí en una sobre sellado el nombre del Mesías. Porque aquel rabí judío dijo que Dios había revelado a él el nombre de el Mesías. Y él puso en la sobre y él murió. Un año después que él había muerto, abrieron el sobre y buscaban y el nombre era Yeshua, que es Jesús. Dios está revelando ahora mismo a los judíos, mire, Cristo es su Mesías.
Pero muchos rechazan a Jesucristo hasta hoy. La Biblia dice que están ciegos. Pero la Biblia dice que después del rapto vendrá 144,000 testigos. Y otros 2 testigos que vendrán en la tribulación. Y mostrarán a Israel, Cristo es el Mesías. Y apuntará a ellos a Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Pues así dice la palabra de Dios. Entonces es importante saber quién es Jesucristo. Él es el Mesías de los judíos, la semilla prometida. Muchas cosas que puedo decir, pero vamos al otro. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es el Salvador. Es muy importante saber quién es Jesucristo. Sin saber, no puedes ser salvo. La salvación solamente viene por medio de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Solamente somos salvos por el Señor Jesucristo. Y por esto vino el Señor. Algunos piensan, ¿por qué vino el Señor Jesucristo? ¿Por qué vino Dios para manifestarse en la carne? ¿Por qué vino en carne como nosotros, Dios mismo, el creador del mundo? Con un propósito, y el propósito de haber venido era salvar. Pero ¿cómo pudiera salvar? Solamente por medio de un sacrificio. Pero quiero mostrarle algunos versículos. Lucas capítulo 2, versículo 11 dice, que os es nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces Cristo Jesús es el Salvador, es el Señor, es Dios. Entonces Cristo también se llama el Salvador. Gracias a Dios por el Salvador Jesucristo, que vino para morir en la cruz por nuestros pecados. Mateo 1:21 también dice el propósito de por qué vino el Señor Jesucristo. Dice, y ella parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo. Vino Cristo Jesús a los judíos porque Él era un judío. Pero los judíos rechazaban a su Mesías. Por esto empezó el tiempo de gracia. Y hoy en día ya estamos bajo el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol a los gentiles según Romanos 11:13. Entonces ya estamos aquí en este tiempo en que estamos salvos por la gracia. ¿Y cómo estamos salvos? Por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Me gusta segundo de Pedro. Si tienes tu Biblia, te pido también buscar conmigo los versículos. Y tienes una Biblia que quita las 3 palabras, como te dije, ¿verdad? En Efesios 3:9, por Jesucristo. Hay que buscar una Biblia pura. Nosotros usamos la Biblia Valera 602 purificada. La purificada. Se encuentra en www.valera1602.org. Ahí puedes conocer más de por qué usamos esta Biblia, porque es la única Biblia más cerca de la King James que cualquier otra Biblia en español. Y tú puedes comprar una copia allí en la internet, en esta página. Pero segundo de Pedro 3:18 dice así, mas crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y por siempre. Amén. Jesús es el Señor y el Salvador y Dios y el Mesías y Cristo. El Creador y la semilla prometida. Doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Sin embargo, todavía los testigos de Jehová quieren mentir y quieren engañar a muchos. Y engañan bastante. Y dicen que no, Jesucristo no es Dios, solamente Jehová es Dios, según ellos. Y lo que ellos dicen es que el Señor del Antiguo Testamento no es el mismo Señor del Nuevo Testamento. Pero yo le digo que el Señor del Antiguo Testamento sí es el mismo Señor del Nuevo Testamento. Es el mismo. Y esto te voy a probar. En mostrarte que los testigos de Satanás son, en verdad, mentirosos.
Por esto leímos Isaías 43:11. Ve lo que dice, hablando de Cristo el Salvador. Isaías 43:11. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo el Señor. ¿Quién está hablando? Jehová del Antiguo Testamento. Y dice que Él mismo es el Señor y no hay otro Salvador sino Él. Pero Jesucristo aquí se llama el Salvador. Entonces, Jesucristo es el Señor del Antiguo Testamento. La Biblia nos muestra esto claramente. Versículo 3. Porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Salvador. Versículo 15. Yo, el Señor, Santo vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Oiga muy bien lo que está diciendo. Cristo es el Señor y el Salvador. En el Antiguo Testamento Jehová dijo, yo soy el Señor y el Salvador y no hay otro. Si no hay otro, entonces ¿quién es Jesucristo? ¡Dios! Jesucristo es Dios. Es el Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo es parte de la Trinidad. Es Dios. Vamos a 2 de Timoteo, miramos en el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 1:10 dice, mas ahora es manifestado por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Mire lo que dice por el Evangelio. Y mire lo que dice de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Otro versículo. 1 de Timoteo 4:10. 1 de Timoteo 4:10 nos dice así, que por esto aún trabajamos y sufrimos vituperios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres. Bueno, ¿quién es el Salvador de todos los hombres? Jesús. Y mayormente de los que creen. Los que creen en Jesús son salvos. Cristo murió como el Salvador de todos los hombres. Pero uno no es salvo hasta que recibe a Cristo como su Salvador. Pero Cristo es el Salvador del Antiguo Testamento. El Señor es el mismo Señor y Salvador del Nuevo Testamento. Es Jesucristo. Entonces los testigos de Jehová son mentirosos. No digan la verdad, mientan. ¿Por qué mientan ellos? A engañar a nosotros. Pues yo pienso es porque tienen demonios. Un demonio no quiere que la gente crea que Cristo es Dios. Un demonio no quiere que la gente sepa que es el Mesías. Los demonios, Satanás no quiere que la gente acepte a Cristo como su Salvador. Otra vez en Actos o Hechos 20:28. Ve como dice claramente, hablando de Dios, el último parte, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Cómo es nuestro Salvador Jesucristo? Por medio de derramar su sangre. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios mismo, tanto que amaba al mundo, derramó su propia sangre, la sangre de Dios mismo, para salvarnos. Y uno tiene que confiar en aquella sangre. Uno tiene que aceptar esa sangre, porque esta sangre es lo que salva a nosotros. Somos salvos, y cuando somos salvos, estamos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Número 4. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Rey de gloria. Jesús es el Rey de gloria. Vamos a ver. La cosa que debemos entender es que Cristo Jesús vino 2 veces. Bueno, vendrá en total 2 veces. Vino la primera vez Jesucristo al nacer de una virgen. Después Él se murió. Él murió y fue resucitado. Después la Biblia dice que llegó otra vez y visitó hasta que Él estaba llevado arriba. Eso fue la primera vez que vino. La primera vez que vino el Señor era para... ¿cómo es la palabra que uso? Pues para la cruz. Vino para sufrir
en la cruz. Pero la Biblia nos enseña que la segunda venida de Cristo, cuando vendrá Él otra vez, también tiene dos partes. La primera parte es el rapto, cuando Él viene en las nubes para recibir a su iglesia. Vendrá de nuevo en Armagedón, con el propósito de destruir al anticristo y todos sus testigos. En este tiempo, Él va a venir por su corona. Es decir, que Él va a gobernar, y la Biblia nos enseña que por 1000 años en el milenio, Cristo va a vivir en la tierra y gobernar. Entonces vino la primera vez Cristo para sufrir, y aquí viene para reinar. Bueno, lo voy a escribir así, reinar. Pero no entendieron los judíos esto. Ellos pensaban que cuando vino el Mesías, Él vino para comenzar esto. Ellos no fijaron que Él tenía que sufrir primeramente. Y que cuando Cristo murió, la Biblia dice que Él vino como un cordero. No entendieron los judíos que Él vino para morir por sus pecados. Estaban esperando ellos el rey que vino para gobernar. Pero esto es en el futuro. Entonces se equivocaron los judíos, y por esta razón miramos Juan 12, 12 y adelante. Juan 12, 12 al 16, dice así. Hablando de Cristo Jesús, dice 12, el siguiente día gran multitud de gente que había venido a la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene asentado sobre un pollino de una asna. Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieran estas cosas. ¿Qué pasó? Los judíos aquí pensaban: esto es el Mesías, Él va a gobernar. Entonces ellos llegaron diciendo: el rey, el rey, el rey. Pero en pocos días después estaban gritando: crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Por qué gritaron así contra su rey? Porque Él no comenzó su reino. Ellos querían un rey comenzando un reino, quitando fuera a los romanos gobernando. No entendieron que tenía que morir, sufrir primeramente. Ahora, con esto dicho, espero que puedas entender. Sabemos que Jesucristo es un rey, pero no solamente es un rey, es el rey. Y es un rey sin reino. Está en el cielo ahora mismo. Está reinando espiritualmente con el reino de Dios. Pero tiene el reino del cielo más adelante, en que Él vendrá a Armagedón y tendrá su reino en la tierra por 1000 años. Pero ahora mismo podemos llamar a Cristo el Rey, porque en 1 de Timoteo 6:15 hasta 16 leímos: la cual en su tiempo mostrará el bendito y solo potentado, Rey de reyes y Señor de señores, el cual solo tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la potencia una palabra dura, sempiterna. Amén. Cristo Jesús se llama el Rey de Reyes. Jesucristo es el Rey. Y como el Rey, el Señor Jesucristo vendrá pronto al rapto, pero después a Armagedón, para que Él puede sentar en su trono. Esto es un trono, no puedo dibujar bien, ¿verdad? Aquí en su trono, sentado, gobernando por 1000 años, cuando había vencido contra el anticristo. Así enseña la palabra de Dios. Por esto vamos a Revelación. Algunos dicen Apocalipsis, pero esta es la palabra latina.
y de griego. Y yo no quiero usar esta palabra porque el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. Entonces en vez de decir Apocalipsis le digo revelación. Porque es algo que Dios reveló a Juan. ¿Y que reveló? La revelación de Jesucristo. Revelación 17:14 nos dice: estos harán guerra contra el Cordero. ¿Quién? Pues después de rato, cuando el anticristo toma control del mundo, ellos van a matar muchos. Y van a dar la marca de la bestia. Y quieren pelear contra los judíos. Fíjese, este tiempo es un tiempo en que Dios va a trabajar con los judíos. Aquí sale la iglesia, los judíos aquí, Dios va a trabajar otra vez con ellos. Y mire lo que dice, el anticristo va a pelear contra Dios. Y dice en Revelación 17:14, estos harán guerra contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Pues Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Yo estaré con Él después del rapto y vendré con Él a Armagedón. Gobernaré con Él también. Pero vamos a 19:11. Así dice, hablando de este tiempo, de cuando viene el Señor Jesucristo. 11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero. Y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas. Y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y oiga bien, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él es la palabra, con P mayúscula. Otras versiones usan la palabra verbo, pero esta palabra no es de las Biblias más antiguas protestantes. Este se introdujo los católicos del latín verbum. Pero Reina original, Valera original, las otras Biblias más antiguas usan palabra. Por esto uso yo palabra. Jesucristo es la palabra, es su nombre. ¿Y por qué es importante esto? Pues en Juan 1:1 leímos hasta otro versículo que muestra que Jesucristo es Dios. Juan 1:1, en el principio era palabra, ¿ok? Jesús. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Entonces Jesús es uno de los tres. Es un solo Dios con tres partes y Jesús es parte de la Trinidad. Él mismo es Dios. Jesucristo es la palabra. Revelación 19:20. Bueno, hemos acabado esto. No. Vamos a leer más de 19. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. ¿Quiénes van a ir siguiendo a él en caballos blancos? La iglesia que salió al rapto. Y dice 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Rey, también Él es el Señor. Los testigos de Jehová enseñan algo que no es la verdad. No debemos seguir a ellos, debemos seguir a la palabra de Dios. Todavía allí en 19 de Revelación miramos a 20 y 21. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre.
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves fueron hartas de las carnes de ella. Según la palabra de Dios, leímos de dos hombres malos. El anticristo que se llama la bestia. Y también la falsa profeta. Y estos dos van a gobernar en la tribulación. Pero serán echados fuera al infierno. Y todos que recibieron la marca, y todos que peleaban en el lado del anticristo. Por esto es muy importante aceptar a Cristo como su Salvador. La semana pasada prediqué un mensaje. Y el mensaje era cómo ser salvo después de la tribulación, del rapto. Si tú estás aquí en la tierra y el rapto había pasado, es muy difícil ser salvo en este tiempo. Porque el anticristo quiere dar la marca de la bestia. Y si uno toma la marca en su piel de la bestia, ya no puede ser salvo. Será echado en el infierno cuando vendrá el Señor Jesucristo. Por esto es más importante confiar en Cristo ahora mismo en este tiempo. Y la Biblia dice que debemos, por medio de aceptar por fe el Evangelio. Y voy a hablar de esto un poco más adelante. Quiero terminar con Revelación 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que acepten al anticristo y acepten la marca y adoran a él, van a ir al infierno. Pero nosotros que estamos salvos, reinaremos 1000 años, cuando Cristo va a gobernar por 1000 años en su tierra. Por esto es muy importante entender quién es Jesucristo. Sin embargo, hay una diferencia entre saber quién es Jesucristo y lo que ha hecho Cristo por nosotros. Lo que Cristo ha hecho. Si uno sabe quién es Cristo, es salvo. ¿Somos salvos por medio de saber quién es Cristo? ¿Somos salvos por saber que Dios es el Creador y Jesús es Dios? ¿No? ¿Somos salvos por saber que Cristo es el Mesías de Israel, la semilla prometida? ¿No? ¿Somos salvos sabiendo que Cristo vino a salvar? No. ¿Somos salvos por saber que Cristo es el Rey, el Señor? No. Entonces, cuando Cristo vino la primera vez, Él dio mucho énfasis en su ministerio. Confía en mi nombre, confía en mí, confía en mí. Y estaba hablando a los judíos. Entonces la énfasis era en quién era Jesucristo. En este tiempo, después del rapto, los judíos tienen que aceptar quién es el Señor. Todos los judíos tienen que saber, mire, Jesús es el Mesías. Y tienen que confiar que Él es el Mesías. Pero ¿cómo somos salvos hoy? Por medio del Evangelio. Nosotros no tenemos la salvación por medio de saber quién es Jesús. La salvación viene por medio de confiar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? El Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho. El Evangelio es esto, lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Bueno, quiero ponerlo, ya no tengo lugar. Cuando lo hice en inglés tenía aquí buen lugar, pero ahora no. El Evangelio tiene 5 partes. Es que Cristo murió. Fue sepultado. No, perdón, olvidé. Por nuestros pecados. Y dice que fue sepultado. Resucitó al tercer día. Según
según las Escrituras. Escrituras. El Evangelio es esto. Y ve que el Evangelio todo es lo que Cristo hizo por nosotros. No es confiar en quién era Jesús, es confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Es importante saber quién es Jesús. Pero uno puede saber esto sin ser salvo. Uno tiene que ahora aceptar lo que Cristo hizo, el propósito que Él vino, el razón que Él vino a este mundo. Vino a morir por nuestros pecados. Efesios 1:13 nos dice claramente: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que uno tiene que confiar. Uno está salvo por fe, no por obras. ¿Y cómo? Por medio de oír el evangelio. Y cuando uno oiga el evangelio, es salvo por medio de fe, confiando. Y al mismo momento que acepta lo que Cristo hizo, recibe el Espíritu Santo. Sellado, dice, con el Espíritu Santo. Entonces es importante. Tengo un mensaje en la iglesiadelanube.com, tú puedes ver si quieres, que se llama el quién versus lo que de salvación. Y muestra la diferencia. Cuando vino Cristo en su ministerio predicando, era un judío yendo a judíos. Y Él vino predicando el evangelio del reino. Esto. Predicando a judíos. Después los judíos rechazaron su Mesías. Por esto Dios llamó a Pablo y dio este evangelio a Pablo. Y ve cómo cambió de quién era Jesús. Y sí es importante entender y aceptar quién es Jesús. Pero ahora para ser salvo es confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ahora, cuando viene el rapto, otra vez es confiar en quién es el Señor. Por esto, el propósito de predicar este mensaje era dos. Quizás ha pasado el rapto, ya no estoy aquí y estás mirando este video. Tú tienes que saber quién es Jesús. Y tienes que dar su vida si quieres ser salvo. Porque en este tiempo vendrá un ángel del cielo predicando otro evangelio. Y en la tribulación ya no hay salvación por medio de este evangelio. Ahora la salvación es diferente. ¿Cómo es? Bueno, ahora mismo la salvación es por medio de confiar en Él que murió por nosotros. Tanto que nos amaba Jesús, murió por nosotros. Pero la Biblia enseña en la tribulación, si uno quiere ser salvo, tiene que amar tanto a Dios que da su vida. Cortan la cabeza, degollan los que quieren ser salvos. Los que no quieren la marca de la bestia. Entonces, qué importante es ser salvo en este tiempo y no en este tiempo. Quizás no había pasado el rapto todavía. Ya tienes oportunidad. Y yo predico esto porque quiero que usted sepa quién es Jesús. Y que tú puedes ver, Él es el Salvador. Ahora venga a Él. Y recibe lo que Él hizo por ti para ser salvo. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Tampoco el Señor Jesucristo. Por esto Él murió en la cruz. Él es el Salvador del mundo. Pero tú tienes que recibir la salvación que Él ofrece por la fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes hacer obras. Cristo hizo todo lo necesario para salvarnos. La obra está hecha en Cristo. No podemos decir, no, yo puedo ganar la salvación por mis obras. Para decir esto es escupir en la cara del Señor. Diciendo, no, su sacrificio en la cruz no vale, yo puedo llegar al cielo por mí mismo. Mentira. Tú tienes que rechazar todo su justicia. Es como trapos inmundos, dice la palabra de Dios. No confíes en sí mismo. Hay que rechazar su justicia y confiar en Cristo y su justicia. Confiar en su sangre derramada.
Así es la salvación. Tampoco puedes añadir a lo que Cristo ha hecho. Algunos piensan, yo acepto a Cristo, pero tengo que hacer algo para que guardo la salvación. No, la Biblia dice que estás guardado por medio de su poder. Si tienes tiempo, vaya a la iglesiadelanube.com y puedes ver un sermón pasado que prediqué que se llama La seguridad eterna. La salvación es vida eterna por toda la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Eres salvo? ¿Has confiado en Cristo Jesús por medio de confiar en el Evangelio? Si no, hoy es el día. Amén. Entonces espero que puedas entender todo. Después puedes recibir a Cristo como su Salvador. Y si tú eres cristiano, es importante enseñar a otros quién es Jesús y también lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios te bendiga, gracias por ver este video. Nos vemos el próximo domingo con otro sermón en la iglesiadelanube.com. Dios te bendiga. Adiós.